Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí. Señor, yo te pido que el día de hoy mis palabras sean pocas para que sean tus palabras las que transformen, renueven, confronten nuestro corazón. Espíritu Santo, haz lo que tú mejor haces. Abre los oídos espirituales de cada uno de nosotros para que el día de hoy, Señor, tu palabra pueda llegar y producir mucho fruto. En el nombre de Cristo Jesús, y toda la iglesia dice amén. Amén. Qué bueno. Ahora sí, ya estamos calentando motores, ¿está bien? Ya estamos calentando. Eso iglesia, vamos a darle con todo. He llamado este mensaje la voz del Padre. Y lo que yo quiero a través de este mensaje es que tú y yo examinemos un poquito nuestra vida. Este mensaje es para celebrar a todos los papás que están aquí el día de hoy. ¿Dónde están todos los papás? ¿Dónde están todos los papacitos? No. Aquellos también es para celebrarlos a todos, pero también este mensaje es para todos aquellos que son hijos. ¿Cuántos son hijos? Todos somos hijos, este mensaje es para todos. El día de hoy, más que todo, quiero que cada uno de nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Y ojo, yo sé que el concepto para muchos de escuchar la voz del Padre o de reconocer a Dios como Padre, si tú creciste con un padre terrenal que tal vez no fue el mayor ejemplo dentro de tu vida, para algunos se vuelve complicado voltear a ver a Dios como nuestro Padre celestial. Y es entendible, pero yo quiero que a través de este mensaje cada uno de nosotros podamos examinar nuestra vida y voltear a ver y a lo mejor decir, wow, Padre, si has estado ahí en medio de cada uno de estos procesos. Ojo, la Biblia nos habla constantemente de diferentes padres. Hay padres que son mentores, hay padres que son adoptivos y hay padres que literalmente se aventaron toda la chamba, pero ¿qué crees? Dijeron, yo en mi casa serviremos a Jehová. La palabra de Dios dice que Josué fue uno de esos, certero. Él dijo, no, toda mi familia vamos a seguir a Jehová. Y si tú conoces la historia también de Abraham, el padre de la fe, aquel hombre que tenía un hijo con un nombre increíble. Es de esos que, el nombre lo publicaron en panorámicos por todo Guadalajara. Y cuando estaba ya listo este chico, este varón, el papá hizo lo que mejor hace, buscó dentro de toda la región si había una chica para su hijo. Lo guió, le dio consejería, lo ayudó a tener una buena elección. Eso es lo que un buen padre nos ayuda. Escuchamos la historia de Job, que todo el mundo conoce a Job porque fue el que pasó por tribulaciones, prueba tras prueba. Pero ¿qué crees? La Biblia habla que era un padre que después de que había estado con sus hijos en fiestas, de pasarla bien, de tomar, de comer, de estar junto con él, ofrecía holocaustos, ofrecía y santificaba a sus hijos. En pocas palabras, intercedía por ellos. Y tal vez tú eres un padre que intercede y ora por sus hijos el día de hoy. La Biblia habla de padres adoptivos como lo fue un Mardoqueo, como lo fue un José. Mardoqueo con su prima Esther, que no tenía familia, y él la ayuda a crecer. Y la guía a tal punto que a través de la vida de Esther, si has escuchado su historia en el libro de Esther, escuchas cómo Dios abrió puertas de oportunidad a través de su jornada para liberar a todo el pueblo. Y José, todos hemos escuchado de José, aquel padre adoptivo del Salvador, aquel padre que intercedió por ese niño, lo protegió aún en tiempos de tempestad por toda la región. Pero hoy quiero enfocarme en un padre que a lo mejor muchas veces lo has escuchado, pero pocas veces hablamos de él en el concepto de padre, solamente como rey, solamente como alguien que era un líder militar o alguien que era conforme al corazón de Dios. Ese era David. Y David, la Biblia habla que tuvo varios hijos, pero tuvo uno de ellos el cual le encomendó una tarea, el cual le dio consejo, el cual le aportó el proyecto
proyecto de su vida. Y a lo mejor tú eres de aquellos que está continuando el legado dentro de tu familia y el día de hoy estás continuando la empresa, estás continuando el negocio, estás continuando el llamado, la iglesia, el ministerio. Y David hace lo mismo con su hijo Salomón. Y aquí es donde tú y yo nos estacionamos el día de hoy. Porque ser padre, ¿qué crees? No es fácil. Y todos los que somos papás decimos, amén. No es fácil. Créeme, mi esposa y yo tenemos 4 hijos. Y de los 4, Señor bendito, le damos gracias a Dios por cada uno de ellos. Aquí tengo una foto de ellos. Y el mayor tiene 15 años. Es alguien que está muchísimo, ahorita ya está pasándome de estatura. Es alguien que cuando nació le decíamos, Señor, gracias porque parece el hijo de un misionero. No, hombre, nos hacía caso en todo. Y decimos, gracias, Padre. Y luego llegó el regalo en doble. Nos llegaron gemelas. Así cuando decía Armando que lleguen gemelos, no sabes lo que pides. Pero recuerdo ese momento y decimos, Señor, gracias. Mis hijas acaban de entrar en la enfermedad de la adolescencia, gracias, Señor. Hemos pasado por ese proceso junto con ellas donde todos dicen, en serio, oye, ayúdame, gracias, Padre. Pero luego llegó un piloncito, 10 años casi después. Lo trajimos con nosotros porque no lo pudimos dejar encadenado, no era legal en Monterrey, entonces lo trajimos con nosotros. Ayúdenos a orar por él. Lo encontramos traficando dulces en el área de niños. Entonces, ha sido de esos niños que salió de otro molde, no sabemos por qué. Es enfocado, sabe lo que quiere, está direccionado, es un guerrero, pero sabemos que en esta generación se necesita un guerrero para Cristo. Y sabemos que él es alguien que hará cosas grandes dentro del reino. Y le damos gracias a Dios por la vida de Nico, pero ahí si lo ven, si rompe algo en la iglesia, lo pagamos, Armando, te lo prometo. Pero ahí anda, ahí lo van a ver al rato. Todos reconocemos que ser padre no es fácil. Todos reconocemos que ser padre es una trayectoria y es una consistencia. Pero hoy quiero que reconozcas también la voz de tu Padre Celestial. La voz de ese Padre que está el día de hoy hablando a tu vida y que no está ausente. Quiero que vayas conmigo nuevamente a estas palabras que le da el rey David a su hijo Salomón antes de morir. La palabra habla de esto en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1, dice así la palabra. Dice que acercándose los días de su muerte de David, dio órdenes a su hijo Salomón. Le dijo, yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé pues, aquí va el primero, fuerte, sé hombre, guarda los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas, para que el Señor cumpla su promesa que me hizo también a mí, que me dijo, si tus hijos guardan su camino, andando delante de mí y con fidelidad y con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Esta es la palabra que el rey David le comparte a su hijo. Le da 3 consejos que hoy quiero compartir contigo. El primer consejo que le dice, sé fuerte. Dios constantemente nos anima a ser fuertes. Y lo ves inclusive en Josué 1:9 cuando le dice, hey, no te he ordenado que seas fuerte y valiente. Pero creo que a veces una de las direcciones que son más difíciles de seguir en nuestra jornada es esa, de ser fuerte. ¿Por qué? Porque humanamente hablando, no siempre nos sentimos con fuerza. No siempre nos sentimos como que todo va corriendo al 100%, o no sé tú, ahorita que tenemos un niño chiquito, no todas las mañanas nos levantamos, mi esposa y yo, al 100. Nos levantamos pensando, ay, está increíble el día, No, hay momentos que humanamente hablando nos sentimos rendir.
Hay momentos que inclusive tal vez este sea el último punto de tu jornada, donde tú te sientes claudicar y dices, ya no puedo más. Pero hoy quiero introducirte a alguien que constantemente renueva nuestras fuerzas. Hoy quiero introducirte a alguien que constantemente está a nuestro lado para decirnos, cuando tú no puedas caminar, yo te cargo el resto del camino. Hoy quiero introducirte lo que Dios decía a través del salmista. En Salmo 92:10 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite. Si el día de hoy no tienes fuerza, si el día de hoy te sientes desgastado, si el día de hoy te sientes claudicar, si el día de hoy te sientes rendir, necesitas volver a la fuente. Necesitas regresar a aquel lugar donde tú y yo renovamos nuestras fuerzas, donde tú y yo nuevamente conocemos y escuchamos la voz de nuestro Creador diciendo, no te rindas. Y a ti te digo lo mismo el día de hoy, sé fuerte, hombre, sé fuerte. ¿Y dónde encontramos nuestra fortaleza? En un lugar como este, donde Dios constantemente está hablando a nuestras vidas. Porque ¿qué crees? Venir a la iglesia no es opcional. Para ti, para mí como creyente, el venir a la iglesia es renovar nuestras fuerzas. Es nuevamente cuando nuestro espíritu está cansado, regresamos aquí porque siempre hay una palabra de aliento, la cual Dios ha preparado con anticipación para ti. Y créeme, para aquellos que se sienten el día de hoy desgastados, la palabra que Dios está diciendo es, sé fuerte, continúa adelante, sigue avanzando la jornada. Y yo entiendo porque cada semana, cuando nos toca compartir, predicar a nuestra congregación, yo veo cómo está el cuarto. El cuarto se siente, y no sé cómo está aquí en Guadalajara, pero en Monterrey puedes percibirlo. A veces fue una de esas semanas que saliste el domingo súper animado, pero luego llegó el lunes, una hora de tráfico para llegar hasta tu lugar de trabajo, una hora de vuelta, estás escuchando como 5 predicaciones para mantenerte activo, pero llega el domingo y veo como la temperatura de la habitación se siente cansada. Pero es aquí nuevamente, con la unidad de los santos, cuando tú y yo podemos nuevamente, a través de su presencia, cuando oramos los unos por los otros, en medio de la alabanza de su pueblo, que su Espíritu Santo se mueve. Es en medio de la alabanza de la congregación que nuestras fuerzas se renuevan. Es en medio de este tiempo que Dios te dice nuevamente, hijo, hija, sé fuerte. Sé fuerte. Ese fue el primer consejo que el rey David le da a su hijo. Sé fuerte. Varón, te digo el día de hoy, sé fuerte. Dios nos ha dado fortaleza para continuar adelante. Si algo que veo de mi hijo de 15 años, ¿qué crees? Tiene 15. Come como si nos odiara de verdad. O sea, y tiene una fuerza increíble. El otro día quisimos cargar algo hasta el 3er piso de nuestra casa. Y yo dije, a ver, pero ten cuidado. Ah, ya lo levantaste. Ah, ok, bueno, vámonos. O sea, tiene una fuerza increíble. Dios nos ha dado una fuerza increíble. ¿Para qué? Para guardar a nuestra familia. Para ver por nuestros hijos. Dios no nos ha dado esa fuerza para agredirlos. Sobre todo hombre. El hombre que pega a una mujer no es hombre. Es ver por ellos. Es ver por nuestros hijos. Es saber que nuestra fortaleza está ahí para cuidarlos. Por eso es que Dios nos dice, hombre, sé fuerte. El segundo consejo que David le da a su hijo, le dice, sé hombre. Primera de Corintios 13:11, el apóstol Pablo decía, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Ojo, una pregunta para todos y cada uno de nosotros. ¿Cuándo es que un hombre se vuelve hombre? Porque en nuestra cultura mexicana, en nuestra cultura hispana, tenemos muy marcado, sobre todo cuando vemos a las mujeres transicionar de niña a mujer. Tenemos un evento que casi todas las mujeres, tal vez tú has tenido, o tal vez ha sido uno de esos años significativos cuando cumples 15 años y tienes tú 15 años.
Mis hijas en su adolescencia han comenzado a pedir cada uno sus 15 años. Le dije, estás loca, no le vamos a dar a las dos, va a ser uno. Y ya empezamos a influenciarlas en tal vez un viaje, algo diferente, o sea, etcétera. Pero siempre hay ese momento, a lo mejor durante la ceremonia o durante la fiesta, donde hay esa transición, donde decimos, ahora ella ya no es niña, sino es mujer. Y se nota. Y todos los que están a su alrededor, todos notan que se volvió mujer. Y me acuerdo porque ahora que mis niñas empezaron a cambiar, de repente había niños en la ecuación y dije, ¿este niño qué quiere? Tiene 12 años. Pero empieza a ver esa transición. Con las mujeres las tenemos tan marcados de repente. Tienen zapatos de piso y se les da tacones. Ya no es niña, ahora es mujer. Pero con hombres, ¿cuándo tenemos esa transición? ¿Acaso el hombre se vuelve hombre cuando se gradúa de la prepa? Cuando se gradúa de la universidad, cuando se casa, cuando por fin puede mantener una familia. ¿Cuándo es que el hombre se vuelve hombre? Y cuando vemos la historia, me encanta porque en la época medieval encontramos cómo antes, sobre todo los jóvenes, alrededor de los 13, 14 años, comenzaban un proceso para convertirse caballeros. Y lo que hacían era que primero eran en un proceso donde se convertían en aquellos que eran pajes y luego escuderos. El paje estaba ahí entrenando para saber lo que significaba ser un caballero y el escudero estaba ahí para ayudar al caballero. Pero llegaba un momento donde el rey llamaba a este joven, donde su entrenamiento había terminado y lo comenzaban a vestir con esa armadura. Le ponían primero unas medias marrón para recordar que bien venimos de la tierra. Le ponían un listón rojo para recordar que era necesario proteger al reino aún con sangre. Después de eso le montaban toda la armadura y al final cada uno de los caballeros que ya estaban ahí lo abofeteaba para recordarle que la ofensa iba a venir y que teníamos que ser fuertes para seguir adelante. Al terminar ese proceso se arrodillaban frente del rey y el rey lo proclamaba caballero. Hoy en día ya no vemos casi nunca esa palabra. Esa palabra casi siempre la vemos arriba del letrero de un baño. ¿Acaso el hombre se vuelve caballero cuando entra al baño? Digo, ahí tenemos un trono y todo, pero es otra cosa. No sabes cuántas veces la mayoría de nuestras pláticas matrimoniales han sido constantemente cuando las parejas se sientan cada uno a la esquina del sofá que tenemos en nuestra oficina y la primera cosa que sale de la boca de la esposa es decir, es que parece que tengo otro niño. O sea, llega y se pone a jugar videojuegos, llega y se desatiende de todo, llega y no ayuda con los niños, llega y lo único que hace es querer descansar cuando llevo todo el día con ellos, cuando llevo todo el día llevándolos como Uber por todos lados y llega y lo único que hace es quedarse ahí. Y no sabes cuántas veces hemos tenido pláticas matrimoniales con niños grandes o señores grandes, pero pocos hombres. Hay tantos que el día de hoy no se trata de tu edad, no se trata de tus circunstancias, se trata de la decisión que un día tomas para ser hombre, para ser el hombre responsable de la casa. Y a ti te digo el día de hoy, si tú eres hombre o estás buscando crecer, necesito que para que seas hombre, primero dejes de llorar por todo, dejes de quejarte por todo y que el día de hoy tú y yo tomemos el consejo que David le daba a su hijo: sé fuerte, sé hombre. Mi esposa y yo nos casamos cuando teníamos 21 años de edad. Éramos unos niños cuando nos casamos. Aunque unos dicen que todavía nos vemos como niños, eso está bien. Éramos unos niños. Y me acuerdo que los primeros años estaba así de que no, lo que sea. Y si había algo legal, le decía a mi esposa, tú llénalo, tú llénalo. Pero me acuerdo también muy bien cuando mi esposa se embarazó de nuestro primer hijo y en medio de la noche casi pierde al bebé. Hubo un temor en mi corazón cuando volteé a ver eso y la cama llena de sangre y decía, Dios,
soy responsable de ella, pero soy responsable del bebé que ella lleva. Y algo en mi interior cambió, algo en mi interior dijo, tienes que hacerte responsable. Es tiempo de madurar, es tiempo de dar ese siguiente paso, porque el convertirte en hombre, ¿qué crees? Es una decisión y es un mandato. Dios nos ha dado a los hombres 3 áreas de responsabilidad desde el jardín del Edén junto con Adán. La primera era la voluntad para obedecer. La segunda, una mujer para amar. Y la tercera, un trabajo para hacer. Dios dio esto a Adán desde el principio. El hombre no es más hombre cuando es menos femenino, pero cuando es menos niño. Somos hombres cuando asumimos la responsabilidad que Dios nos dio desde el jardín del Edén. Porque tú conoces la historia de Adán. ¿Qué pasó cuando la serpiente entró y tentó? ¿Dónde estaba Adán? Cuando la serpiente llega y tienta a Eva. ¿Sabes dónde estaba Adán? A un lado. Porque cuando el hombre no sabe qué hacer, no hace nada. Nos quedamos viendo. No sé. En nuestras pláticas matrimoniales siempre hablamos de esto. ¿Sabías? Esto siempre ha sido como una revelación para las mujeres. ¿Sabías que el hombre tenemos dentro de nosotros una caja que se llama la caja de nada? Cuando un hombre te dice, ¿en qué estás pensando? Nada. De verdad. De verdad. O sea, respiramos en automático nada más, te lo prometo. Las mujeres no pueden contener, o sea, ¿cómo que no estás pensando en nada? O sea, yo estoy pensando en esto. Porque el cerebro de los hombres tiene una caja que se llama caja. Y créeme, ese es un lugar cuando el hombre no sabe qué hacer, se va a esa caja. Cuando está la mujer diciendo, es que tú, que no, se caja. Caja. La caja de nada. Y créeme, no te fastidies, porque a veces lo que pasa con nosotros es que en esa caja de nada de repente encontramos la voz de Dios. En esa caja de nada es cuando échale ganas, ya, ok, vámonos. Pero créeme, Dios tenía esto desde el inicio de la creación porque sabía y decía, no, Adán, tú debiste haber tomado la iniciativa. El enemigo atacó a tu familia, pero te quedaste sin hacer nada. Pero si algo que entendemos de la Biblia es que el primer Adán falló, pero el segundo sí protegió a su esposa. Y el segundo no solamente la protegió, sino dio su vida por ella en el jardín del Edén. Entonces, hoy te digo, no solamente volteemos a ver la caída de Adán, sino volteemos a ver la revelación del segundo Adán y lo que Dios hizo a través de él. Los verdaderos hombres son aquellos que se paran en la brecha y le dicen al enemigo, no, en este hogar tú no entras. En este hogar, mi casa y yo serviremos a Jehová. Ese es el corazón. Ay, qué bueno que me contestaron, amén. Amén. Gracias, iglesia, gracias. A ti te digo, sé fuerte y sé hombre. El tercero, ya no estoy viendo el tiempo, Armando, ya no me digas. El tercero, guarda sus mandatos. Guarda sus mandatos. Primera de Reyes 2:3 dice, guarda los mandatos del Señor tu Dios, le dice David a su hijo, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. No sé tú, pero dentro de mi vida yo quiero más favor de Dios. No sé tú, pero dentro de mi jornada yo quiero ver a Dios en todo lo que hacemos. Quiero que Dios se encuentre en medio de nuestros procesos. Pero el día de hoy quiero que conozcas también a Dios como un Dios que es fiel en tu jornada, que está ahí en medio de la adversidad, que no está dormido en la barca, sino que está esperando a que lo llames. Así que el día de hoy conoce a ese Dios, guarda sus mandamientos. Todo hombre tiene que proveer para su familia 3 cosas, ojo. Como hombres tenemos que ver nuestra casa y llevar estos mandamientos. Pero el primero, todo hombre en su casa tiene que ser primeramente pastor dentro de su casa.
No solamente somos pastores cuando estamos aquí. El verdadero reflejo de un creyente no se ve desde un escenario, se ve de lo que pasa debajo de este escenario. No es lo que decimos aquí arriba lo que nos define, sino lo que hacemos allá abajo lo que nos define. Y créeme, tú y yo hemos sido llamados primeramente, nuestro primer ministerio es nuestra casa. Y no sabes cuántas veces, pastor no va a venir a la junta, pastor no va a ir a visitar, pastor, no puedo este día porque tengo graduación de mi hijo, no puedo este día porque tengo que estar presente en ese aniversario que mi hijo va a ser el protagonista, no puedo. ¿Por qué? Porque hay muchos pastores, pero él solamente tiene un papá. Y sabemos que el primer ministerio es nuestra familia. Tú eres el pastor de tu hogar, enséñale a tus hijos los mandatos de Dios. Enséñale que Él es un regalo de Dios para ti y para tu esposa. Enséñale a tener el temor de Dios, saber que nuestro Dios sigue siendo la fuente de todos. Enséñalos, protégelos de las malas influencias, establecelos en la casa de Dios. Enséñales que esto no es obligación, pero sí es prioridad dentro de sus vidas. Enséñales el propósito de Dios dentro de sus vidas. Enséñales a diezmar, enséñalos a encontrar sabiduría dentro de su palabra. Enséñalos que no hay libertad si no hay perdón. Enséñalos que no hay abundancia si no hay obediencia. Amén. Están siguiendo. Ay, me encanta, iglesia. Voy a regresar ahora sí. El segundo, Dios te llama a ti no solamente a ser pastor, sino a ser líder dentro de tu casa. Seamos líderes dentro de nuestra casa, seamos ejemplo dentro de ellas. Jesús fue el mayor ejemplo para nosotros y fue cabeza y sigue siendo cabeza de la iglesia. Sé líder dentro de tu casa, dirígelos, llévalos dentro de tu jornada, porque de repente encuentro que no es el hombre el que es la cabeza de la casa, sino a veces es la mujer dentro. Y créeme, yo he aprendido muy bien en mi jornada que la última palabra la tengo yo. Claro que sí, cielo, lo que tú digas. No sé. Pero siempre en este proceso, ¿qué crees? Platicamos juntos, complementamos las ideas. Pero el hombre tiene la dirección de dar visión a su hogar, de decir, vamos en este proceso. Pero hay tantos que dentro de su casa no son ni pastores y no son líderes. El tercero es ser maestro dentro de tu hogar. Jesús fue llamado maestro y checa lo que dice Marcos 1:22 como siendo su mayor ejemplo. Dice que se admiraba a la gente de sus enseñanzas, porque le enseñaba cómo era alguien que predicaba con autoridad y aún los escribas se asombraban. Créeme, papá, tú eres el mejor maestro dentro de tu casa. Deja de dejar pensar que tus hijos van a aprenderlo todo de YouTube. Deja de pensar que tus hijos pueden googlear todo. No hay nada mejor que tú seas el mejor maestro, que tú seas aquel que enseña a tu hijo a ponerse una corbata, que tú seas aquel que enseñas a tus hijos a andar en bicicleta, que tú seas aquel que enseña a sus hijos a rasurarse. Créeme, uno de mis mejores momentos en mi historia fue aquel momento donde mi hijo de 15 años que tenía una barba extremadamente exótica, uno sí, uno no, o sea, pelos raros. Y lo vemos y mi esposa me dice, es tiempo. Y lo llevo enfrente de un espejo y por primera ocasión le enseño a utilizar un rastrillo y le digo, así es como se rasura. Lo enseño a hacer una corbata. Lo enseño a manejar, santo Dios, ayúdenos. Ya ahí vamos, poco a poco. Pero ¿qué crees? Ellos necesitan un maestro en casa. Y el mejor maestro eres tú. Por último, enséñalos en estos estatutos, en estos mandamientos, a que tengan honor y humildad. Muchos califican, sobre todo en nuestra cultura, que el tener humildad es minimizarte a ti, pero en un reino de cabeza, ¿qué crees? La humildad te hace más grande. En un reino de cabeza conocemos que Dios no cede su poder al soberbio, pero sí al humilde. En un reino de cabeza entendemos que aquel que da honor habla más de aquel que da el honor que de aquel que lo recibe. Entendemos que el honor no es solamente para el que se lo estás dando, sino es lo que hace en ti.
Y créeme, tenemos una generación que se siente todo el tiempo que tiene la autoridad para hacer lo que ellos quieran, pero nadie entiende el concepto de honor y humildad. ¿Por qué? Porque no estamos enseñándolo. Y lo primero que necesitamos entender es que cuando conocemos a un Dios que entrega su honor y su humildad a un hombre como Moisés, le entregó también su poder. Pero ojo, Moisés no fue libertador cuando tuvo 40 años. ¿Por qué? Porque estaba lleno de orgullo. Si tú conoces la historia de Moisés, llega con el pueblo y le dice, ahora sí, voy a libertarlos a todos, hace lo que él quiere, tenía la preparación, fue al templo del sol, conocía toda su historia y dice, ahora sí voy a convertirme en el libertador de mi pueblo. Y Dios dice, no, para atrás, mijo, 40 años en el desierto. La Biblia habla que Moisés, después de 40 años en el desierto, era el hombre más manso sobre la tierra. Y no conocemos a nadie con más poder más que Jesús como lo tuvo Moisés. Dios cede su poder al humilde y a aquel que da honor. Enséñales de honor y humildad. Enséñales que abre la puerta de lo sobrenatural. Y quiero cerrar con esto el día de hoy, si me ayuda el pianista o a quien tenga el día de hoy. Haciéndote la misma pregunta con la que iniciamos. ¿Reconoces la voz de tu Padre Celestial el día de hoy o no? Créeme, si algo que yo conozco en esta etapa de mi vida es que hay una voz que sobresale de toda la multitud. Y tal vez si tú estás casado tienes lo mismo. Puede haber una multitud gritando mi nombre, puede haber un grupo de personas en un estadio, todo el mundo gritando a la misma vez, pero si escucho esta voz siempre la reconozco. Es la voz de mi esposa. ¿Por qué la reconozco? Porque es alguien que tengo intimidad con ella. Es alguien que ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Es alguien que el proceso nos ha forjado. Es alguien que en medio de la adversidad nos hemos abrazado. Y algo que quiero decirte de este Padre Celestial es que está aquí dispuesto a hacer lo mismo contigo. Pero el problema es que tenemos un montón de hijos que no conocen la voz del Padre. Y Dios quiere que lo conozcas. En este Día del Padre quiero hablarte del mío. Mi padre no fue un hombre que estuvo en mis juegos de fútbol. No fue alguien que me enseñó a rasurarme. No fue un mentor dentro de mi jornada. Mi padre era alguien que salía bien temprano a trabajar y regresaba bien tarde en la noche solamente a descansar. Fue alguien que suplió dentro de su casa. Pero me enseñó una sola cosa que hasta el día de hoy llevo. Y fue lo que realmente me abrió paso en medio de mi jornada. Me dijo, primero, en todo lo que hagas, pon primero a Dios. Es todo. Fue mi papá que me enseñó a diezmar. Tal vez no estuvo ahí cuando anoté mi primer gol de fútbol. Tal vez no estuvo ahí cuando presenté mi trabajo de ciencias. Pero estuvo ahí para decirme, pon primero a Dios. Y ha sido la mejor lección de mi vida. Porque al ponerlo a Él primero, en Él encontré mi mentor, en Él encontré mi provisión, en Él encontré la satisfacción de mi vida, en Él encontré un espíritu que está dispuesto a llevarme aún en medio de la tempestad y adversidad. Su palabra dice que ese espíritu es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. ¿Y qué crees? Quiere llenar tu vida hoy. Pero seamos sinceros, el escuchar que alguien es tu Padre Celestial para algunos es difícil. Porque un padre provee tres cosas para cada hijo: provee seguridad, provee identidad y provee provisión. Y Dios quiere ser cada uno de ellos para ti, pero para algunos tú no creciste con un padre ejemplar. Tú creciste con un padre alcohólico, adictivo, creciste con un padre abusivo, tal vez creciste con un padre que ni siquiera estuvo en casa, creciste con un padre ausente, tal vez eres aquellos que no te identificas para nada con tu papá el día de hoy, tal vez tuviste un padre que ni siquiera es un ejemplo y que el día de hoy te apegas a tu Padre Celestial por eso, o te batallas para estar con Él por eso. Pero ¿qué crees?
tú no eres solamente hijo de un padre terrenal. Tienes un padre espiritual. Tienes un padre espiritual, y es por eso que muchos de nosotros el día de hoy no tienen seguridad. Tu identidad está variando por todos lados. Jamás has conocido de la provisión. Pero si el día de hoy tú no tuviste un padre presente o un padre ejemplar, quiero introducirte a aquel que el día de hoy quiere darte seguridad en sus brazos. Quiero introducirte el día de hoy a alguien que desde el vientre de tu madre puso identidad y propósito en tu vida. Quiero introducirte el día de hoy a alguien que se ha mostrado en nuestras vidas como nuestro mayor proveedor. El día de hoy tal vez tú eres ese niño que no tuvo un padre, pero la Biblia dice esto: aquellos que no tuvieron padre, en Salmos 68, 5, que nuestro Dios es el padre del huérfano y defensor de las viudas. Es Dios en su santa morada. Es Dios que prepara un lugar para los solitarios. Y tal vez ese eres tú el día de hoy. Eres el solitario. Eres el que navega tu historia pensando que es la historia de uno, pero Dios quiere ser parte del proceso. Dios quiere que lo conozcas hoy como Padre Celestial y que aprendas el día de hoy a reconocer su voz. El diablo, recuerda, viene a matar y destruir nuestras familias, pero como hombres nos levantamos el día de hoy para protegerlas en unidad, en humildad y en honor. Y aquellos que el día de hoy, si tengo el día de hoy no solamente a hombres, pero a jóvenes, quiero darte el mismo consejo que David le daba a Salomón. Joven, varón, hombre, sé fuerte, sé hombre y guarda sus mandamientos. Amén. Vamos a ponernos de pie todos los varones el día de hoy. Mi primera oración es para aquellos que el día de hoy tú no tienes una relación con este Padre. Quiero que cierres tus ojos de una manera íntima, sin estar volteando a tu derecha o a tu izquierda. ¿De quién está diciendo esto? Esta es una oración personal para aquella persona que el día de hoy tú quieres reconocerlo como tu Padre Celestial. Cierra tus ojos por un instante y repite esta oración después de mí. Padre Celestial, perdona mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos. Te entrego mi vida y mi corazón. Hoy creo en ti, Jesús. Hoy creo que regresarás por mí y por tu iglesia. Te recibo en el nombre de Jesús.